Les informamos a quienes están siguiendo este evento virtual por TV Cable a través de Charrúa TV o por la emisión simultánea de Vera TV por Internet que las preguntas para los expositores se reciben a través del WhatsApp 098-451-000. Las limitantes sanitarias muchas veces condicionan el rendimiento y calidad de trigo. Es entonces esencial la atención a las diferentes afectaciones que puedan tener los cultivos. Nada mejor que en este evento también esté presente una problemática que viene siendo centro de atención de la investigación nacional desde hace mucho tiempo. Y vaya si la expositora que viene a continuación ha estado en este tema durante su larga carrera. Recibimos a la ingeniera agrónoma doctora Silvia Germán, investigadora emérita en el área de resistencia a enfermedades de cultivos de invierno, trigo y cebada, quien expondrá sobre la roya estriada del trigo, una nueva realidad para el cultivo, análisis del escenario regional y nacional y manejo. Buenos días. Primero que nada, agradezco la invitación a compartir con ustedes la información sobre esta enfermedad que se ha constituido en un dolor de cabeza para productores y técnicos. Quería primero comentarles de quienes me han apoyado con información y experiencia a armar esta presentación. Primero que nada, al ingeniero Pablo Campos, fitopatólogo del INTA Bordenave en Argentina. Él trabaja en el laboratorio de Royas, se especializa en Royas y es el que tiene más experiencia en la región con esta nueva situación y con esta enfermedad. Luego, la ingeniera Marina Castro, que trabaja en el Programa de Evaluación Nacional de Cultivares y está involucrada en la caracterización del comportamiento de los cultivares frente a las enfermedades. Paula Silvia trabaja en mejoramiento de resistencia a enfermedades en el laboratorio de Royas, de trigo y cebada de la Estanzuela, y va a ser quien me suceda en mis actividades. Richard García, asistente de investigación del laboratorio de Royas, trabaja en todo, pero sobre todo la parte de determinación de razas del patógeno. Silvia Pereira, fitopatóloga de trigo y cebada, de Iña. En las Royas trabaja principalmente en la parte de control químico. Así que toda la información de Argentina, entonces, fue aportada por el ingeniero Pablo Campos. Primero, les comento que la roya estriada, también denominada roya amarilla o roya linear, es causada por un hongo llamado Puccinia striiformis, forma specialis tritici. La sintomatología es, se observan pústulas de color amarillento que se disponen en orientación lineal, formando estrías sobre hojas, vainas y glumas. Y un punto de infección origina infección sistémica. Al comienzo de la infección, la enfermedad generalmente aparece en focos, como podemos ver en este campo, y las primeras infecciones no son característicamente como las que describí al principio y puede confundirse con roya de la hoja. Las características generales de la epidemiología de la enfermedad son condiciones óptimas para infección y desarrollo, temperatura óptima de 10 grados centígrados, requiere agua libre sobre el follaje por un mínimo de 6 horas para infectar y días soleados y secos que permiten la dispersión del inóculo para dispersarse. Tiene un periodo de latencia de infección hasta que se observan los nuevos síntomas de unos 10 a 14 días, dependiendo de la temperatura fundamentalmente. El patógeno es biotrófico, o sea, es un hongo obligado, solo puede vivir sobre plantas vivas de los hospederos. Esto le impone una restricción importante
sobre todo durante el verano, cuando no hay cultivos de trigo, y sobrevive en esta estación en trigos voluntarios u hospederos secundarios, que después les voy a describir cuáles son. Y esto hace que durante el verano el inóculo baje en forma dramática y bueno, las epidemias comienzan con las primeras infecciones en el cultivo que provienen de estos trigos voluntarios o hospederos secundarios. Este es el inóculo primario y luego hay muchos ciclos de infecciones secundarias, dado que esta es una enfermedad policíclica. El hongo, el patógeno, produce gran cantidad de inóculo durante la estación de crecimiento del cultivo y este es transportado por las corrientes de aire dentro del mismo cultivo o la zona, región e incluso a grandes distancias. Otra característica de los patógenos biotróficos en general y de este en particular es que su población está compuesta por razas que difieren en su capacidad de afectar o infectar a distintos materiales hospederos. Les voy a describir ahora las zonas epidemiológicas en el Cono Sur. ¿Qué es una zona epidemiológica? Es una región donde las esporas de los patógenos pueden dispersarse libremente sin, digamos, que exista ninguna barrera geográfica que lo limite. En el Cono Sur tenemos dos. Una es al este, donde nosotros estamos ubicados, que comprende a Argentina, Brasil, Paraguay, las zonas bajas de Bolivia incluso, y la otra es la zona oeste, que está comprendida por Chile, separada del resto por la cordillera de los Andes, que es digamos, una barrera efectiva para evitar el transporte, por lo menos fácil, de las esporas del hongo. O sea que todo lo que ocurre en la región este, en cualquier país, puede luego ocurrir en otros países, sobre todo en cuanto a la dispersión de razas del patógeno e inóculos. Ahora les voy a describir cuál es la situación de la roya estriada y voy a utilizar una herramienta que existe en la web, en internet. Es el Sistema Mundial de Monitoreo de Rosas de Trigo. Y acá vemos, nosotros todos los años, tanto en Argentina como Uruguay, se visitan sitios experimentales y campos de productores aleatoriamente y se registra la presencia de las enfermedades. En este caso, estamos viendo la presencia de roya estriada y los puntos se diferencian por su color, empezando por el verde, cuando no se registró la presencia de la enfermedad, pasando por amarillos, naranjas y puntos rojos a medida que va aumentando la severidad que se encontró en ese lugar. Y ustedes ven que antes del año 2017 en general predominaban bajas infecciones, pero a partir del año 17 se comenzaron a registrar en general puntos de infección muy importantes con severidad alta, y esto responde o pinta muy gráficamente una situación previo al año 17, cuando las epidemias de royas estriadas eran muy esporádicas, a una situación posterior al año 17, o incluyendo el 17, cuando esta enfermedad se presentó o se ha presentado en forma severa y generalizada anualmente. En la literatura se describe que esta enfermedad puede causar pérdidas totales en materiales muy susceptibles y condiciones climáticas muy favorables. En Uruguay se han registrado pérdidas de rendimientos de hasta 80% en materiales muy susceptibles. O sea que tiene una capacidad digamos, de producir daños muy elevada. Cuando no se realizan o se toman medidas de control, como por ejemplo control químico. Ahora vamos a hablar de por qué pensamos o por qué ocurrió este cambio.
y nosotros lo atribuimos a la incursión de razas exóticas de Puccinia striformis. En Argentina, ya en el año 2015, se detectaron algunas razas que fueron de tipo warrior, detectadas en el laboratorio de Diane Saunders en la United Kingdom, el Reino Unido. Estas muestras fueron enviadas por Pablo Campos, y luego se han enviado muestras de Argentina y Chile a un centro ubicado en Dinamarca, donde se determinan razas del patógeno provenientes de distintos lugares del mundo. En este lugar, primero que nada, se utilizan herramientas genómicas para determinar grupos genéticos, y luego se hace complementariamente en los materiales que tienen viabilidad, la determinación fenotípica en base de los fenotipos de avirulencia, virulencia de los distintos aislamientos. Y en Dinamarca se determinó la presencia de 3 grupos genéticos en muestras enviadas desde Argentina. Los grupos genéticos 13, 14 y 7, que se denominan Triticale 2015, porque el grupo 13 sobre todo afectó a triticales, el segundo no tiene una denominación particular, y el 7 se denomina Warrior porque afectó este cultivar en Europa. Acá tienen ustedes el número de aislamientos del año 2017 y 18 correspondientes a cada tipo genético, y ven que los 3 estuvieron presentes en Argentina, y en Chile se detectó sobre todo el 13, Triticale 2015, en el año 2018. Cada uno de estos grupos genéticos puede estar compuesto por una o más razas. En los casos particulares de los que se detectaron en nuestra región, cada uno solo estaba constituido de una raza. Y para que ustedes tengan ideas de dónde pueden haber sido originarios, el 7 y el 13 fueron detectados en la mayor parte de los países europeos, anteriormente a la detección en Sudamérica, y el grupo 14 en Marruecos y también en baja frecuencia en Europa. Bueno, nosotros aquí utilizamos fenotipos de avirulencia-virulencia que se determinan sobre una serie diferencial, y en Uruguay, de acuerdo a esta información, podemos decir que probablemente tenemos las 3 razas, porque esos fenotipos de avirulencia-virulencia coinciden con los característicos de los grupos genéticos en particular. Pero también detectamos otras variantes. En Argentina no solo se detectaron, en base a este tipo de información, fenotipos de virulencia, estos 3 grupos genéticos, sino que también se detectó mayor diversidad, al igual que en Uruguay. Esta detección de mayor diversidad está hablando que el patógeno probablemente está evolucionando localmente, en base, digamos, a selección por las variedades que nosotros cultivamos. La composición de la población de rollas en particular, y el roya estriada específicamente, es generalmente, o ha sido generalmente similar en Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Tanto porque tenemos materiales que se siembran en ambos países, como por nuestra proximidad geográfica, y además porque estamos inmersos en la misma zona epidemiológica, donde, como les comenté, las esporas del hongo pueden diseminarse sin problemas. Bueno, ahora vamos a hablar de la situación regional, un poquito más amplia. Acá tenemos la descripción de cómo fueron las epidemias en Argentina a partir del año 17, y ustedes ven que han sido en general moderadas a severas, a no ser que se hubieran presentado condiciones secas
o muy secas, tanto en la estación del cultivo o en el verano u otoño, y esto afecta a la sobrevivencia de los trigos voluntarios o los hospederos secundarios. Así que cuando se presentan condiciones climáticas predisponentes, las epidemias se han desarrollado en forma moderadas o severas. En el año pasado, en otros países, hubieron epidemias severas en Chile, pero en Chile, sobre todo, fueron afectados trigos duros y triticales. Probablemente porque aquí, en este país, hace muchos años que la enfermedad es endémica y hay un trabajo importante de selección en trigo pan, y la variante que se presentó es la variante que afecta a triticales. En Brasil y Paraguay, que tienen climas un poco más extremos, más cálidos, que no favorecen tanto el desarrollo de roya estriada, las epidemias o la enfermedad ha estado ausente, como fue el caso de Paraguay, o el año pasado se detectaron infecciones tardías y leves. En Uruguay, bueno, han sido en general epidemias moderadas a severas todos estos años. Solamente, sobre todo al sur del país, donde hay clima más adecuado, más fresco, y en el norte el año pasado fue también, al igual que en Argentina, limitada por las condiciones extremas de sequía. Ahora voy a comentar aspectos relevantes que afectan la epidemiología de la enfermedad. En primer término, voy a hablar del área sembrada con materiales susceptibles. Primero que nada, comento que la importancia de las enfermedades causadas por patógenos biotróficos está muy asociada al área sembrada con cultivares donde estos patógenos pueden, digamos, multiplicarse. O sea, aquellas con comportamiento deficiente, moderadamente susceptibles o susceptibles principalmente. Esta área está asociada al área donde también se desarrollan las plantas voluntarias durante el verano, y bueno, y el área donde puede incrementarse el patógeno durante el ciclo de cultivo. Y acá mostramos en esta gráfica la distribución de materiales moderadamente susceptibles, que es la gráfica roja. Aquí vemos que el año pasado el 50% al menos del área estuvo ocupada por materiales con este comportamiento, un área relativamente baja, materiales de ciclo intermedio, y un área de alrededor de 30% de materiales con comportamiento resistente o moderadamente susceptible. Estos números pueden aumentar porque hubo un área de aproximadamente 15% donde o no se sabía qué material fue sembrado o no se tenía la caracterización del comportamiento de la enfermedad. O sea que estamos en una situación desfavorable en cuanto a un área importante sembrada con materiales moderadamente susceptibles a susceptibles, donde el patógeno puede multiplicarse ampliamente. Otro aspecto importante es que, de acuerdo a la información de algunos trabajos publicados, en particular cuando se describió la dispersión a nivel mundial de algunas razas agresivas, se comprobó que estas razas pueden producir hasta 2 o 3 veces más esporas por día que las razas conocidas antes del año 2000. Esto es un cambio epidemiológico realmente muy importante, y ha hecho que estas nuevas razas hayan provocado epidemias en regiones donde nunca se había observado o donde la enfermedad no era importante previamente, como por ejemplo los Grandes Llanos de Estados Unidos. Fíjense, la producción de 2 a 3 veces más esporas por día es realmente
puede cambiar la situación de las epidemias drásticamente. Como ejemplo, y para que se entienda bien, estamos ahora con epidemia del coronavirus y ustedes han oído hablar de estas cepas como la P1 o la de Reino Unido o Sudáfrica, que son mucho más contagiosas. Bueno, esto sería un concepto similar. Otro aspecto es la sobrevivencia del patógeno en el verano. Previamente al año 2017, pensamos, en general, esta enfermedad no podía sobrevivir cerca o en la región del cultivo. Entonces llegaba tarde y llegaba esporádicamente y causaba epidemias sin mayor gravedad. Pero a partir del año 17 comenzamos a ver infecciones muy tempranas en los cultivos, hasta en julio en Uruguay o en agosto en Argentina. Fíjense que estas enfermedades, estas fechas, los materiales están en macollaje, o incluso muy temprano el macollaje, y es muy temprano para el desarrollo del cultivo. En Argentina también fue observada sobrevivencia registrada fuera de estación en algunos incrementos de trigo en verano en Córdoba, o también se ha visto en julio en cultivos de cobertura, que son triticale y centeno, que también son hospederos de esta enfermedad, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires o incluso hasta Tucumán, muy al norte en la zona de cultivo. También en el año 2020 se vio sobrevivencia amplia en trigos voluntarios al que sobrevivieron fuera de la estación de crecimiento en el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea que la sobrevivencia del patógeno durante el verano en el área de siembra del cultivo o cercana a la misma es muy importante, se confirmó, no en Uruguay, pero sí en la Argentina. Fíjense que esta zona es la que está aportando el inóculo primario al cultivo para que ahí comiencen las epidemias. Esto puede estar probablemente asociado a la presencia de razas tolerantes a mayor temperatura, como ahora les voy a mostrar. Esto, si bien no se ha observado en el verano en Uruguay, si alguien lo ha visto, por favor comunique, y pensamos que está también ocurriendo acá. Otro aspecto fundamental, que ya lo mencioné, es la adaptación a mayor temperatura, abarcando incluso temperaturas óptimas para roya de la hoja. Esto fue confirmado en Argentina por Pablo Campos, que utilizó una de estas razas tipo Warrior y probó temperaturas durante la incubación que variaron desde 2 grados centígrados hasta 21 grados. Las razas antiguas allá a 18 grados no hubieran infectado, pero con estas razas aún a 21 grados se vio infección amplia sobre un material susceptible. Esto realmente es un cambio muy relevante, porque como lo digo acá en rojo, cuando las epidemias comienzan, luego en primavera que aumentan las temperaturas, estas no frenan las epidemias como podía ocurrir en el pasado. Otros aspectos hospederos secundarios, ya mencioné, triticale, algunos cultivares probados en Argentina fueron susceptibles a roya estriada, centeno también es un hospedero secundario. Y muestras recolectadas de estos hospederos en Argentina también infectaron trigo, confirmando que actúan como hospederos secundarios de Puccinia strigiformis. Otro tema
otro manejo que realmente preocupa es la siembra de cultivos de cobertura o de servicio en enero o febrero para tratar de controlar malezas, sobre todo aquellas resistentes a Roundup. Esta práctica se aplica ampliamente en Argentina y en Uruguay también, no sé si es ampliamente, pero también se utiliza. Esto, dado que se utiliza tanto triticale como centeno para esta práctica, realmente aumenta el puente verde o, digamos, donde se puede perdurar el inóculo primario durante el verano, sobre todo si estas variedades que se utilizan de triticale centeno son susceptibles. Ahora vamos a hablar de medidas de control. El primero, como manejo cultural, disminución del puente verde, o sea, todo aquello que tienda a disminuir donde puede sobrevivir las esporas o el patógeno durante el verano. Y esto en todos los libros se menciona, pero raramente se aplica, pero sería muy eficiente. Eliminar plantas voluntarias de trigo que pueden estar ocurriendo en chacras o al costado de los caminos, porque cuando se traslada digamos, la cosecha de los camiones escapan o se caen semillas, y es común ver a los lados de los caminos plantas voluntarias, pero esto debería ser realizado en forma comunitaria, porque si se realiza en 1 o 2 chacras y no el resto, no tiene un efecto realmente impactante. Debería ser aplicado ampliamente en la zona, digamos, del cultivo. También podríamos utilizar en zonas o chacras donde se utiliza manejo, donde hay alta probabilidad de sobrevivencia de plantas voluntarias en el verano, ahí extremar los cuidados y tratar de utilizar cultivares de trigo resistentes, porque sobre plantas guachas o voluntarias resistentes no va a haber sobrevivencia de la enfermedad. Y cuando se utilizan cultivos de cobertura o servicio, tratar de utilizar cultivares de centeno o triticales resistentes o cambiar a avena, que no es hospedero de Puccinia strigiformis. Eso sería realmente una práctica que tendría un impacto importantísimo sobre las epidemias, porque retrasarían su inicio y por lo tanto las epidemias serían menos severas. Otra medida de control que además es muy, se dice que es la mejor forma de control de las royas, porque no tiene costo para el productor ni tampoco tiene un costo ambiental, es el uso de cultivares resistentes. Para ello, la información de los cultivares comerciales se publica anualmente en la página de INIA que les indico en esta transparencia. Acá se brinda la información actualizada con un mínimo de información de 3 años basada en la información que se obtiene en los ensayos de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares y de colecciones específicas para cada enfermedad, y están todo el comportamiento de cultivares frente a todas las enfermedades relevantes. Hay una columna específica para roya estriada. El problema que tenemos es que no existe información actualizada para todos los cultivares comerciales, porque en muchos casos, una vez que los materiales se prueban por 3 años y están habilitados para ser registrados en el Registro Nacional de Cultivares, ya no se envían más a ser evaluados. Hay algunos que se solicitan para ubicarse en las parcelas sanitarias que nosotros llamamos, que son parcelas que se ubican en los mismos ensayos, pero no tienen repeticiones, no se mide el rendimiento, solamente se utilizan para evaluar enfermedades, y bueno, ni siquiera todas las que están registradas se envían
todas las variedades registradas se envían acá. Y esto nosotros pensamos que técnicamente debería hacerse, porque en el caso de patógenos variables que generan razas casi todos los años, si no tenemos información todos los años, podemos estar brindando información equivocada, o la información actualizada al último año no abarca a estos materiales que no fueron probados el último año, y la información antigua puede no ser la correcta. Acá les presento algunos ejemplos, y por ejemplo muestro acá el área que tuvieron distintos materiales en el país, y muchos de estos, acá pongo el último año del cual tenemos información. Muchos tienen información actualizada al año 2020, esto es lo correcto, pero hay muchos que tenemos solo información del año 2019 o 18. Imagínense los que tienen información previo al año 17, donde casi no tenemos información de roya estriada, ni siquiera sabemos cuál es su comportamiento. Pero acá hay algunos casos, por ejemplo, tenemos información proporcionada por Pablo de Argentina, en el cual la información de algunos materiales, como la pacho, que él ha encontrado que en algunos casos ha tenido infección importante, y hay razas que son virulentas, nosotros con información del año 18 todavía tenemos la última información disponible, indica que era resistente, pero esto no es el caso. También en el caso de jacarandá es la misma situación, o sea que sería importantísimo poder tener cada año la información de todos los materiales que están inscritos en el registro de materiales para comercializar. Y esto podría ser solucionado. Es nada más que cada criadero envíe todos estos materiales anualmente para ser incluidos en las parcelas sanitarias. La última medida de control tienen que ver con tratamientos químicos. Primero voy a hablar de uso de curasemillas, es información exclusiva de Argentina. En experimentos de invernáculo, fundamentalmente probando cistiva, se confirmó que puede tener un periodo de acción desde emergencia por 50 días. En experimentos de campo se vio que cuando la roya aparece tempranamente, de 4 o 5 hojas o estados tempranos de macollaje, tuvo un efecto importante en el desarrollo de las epidemias, enlenteciéndolos, obviamente. Esto fue en información del año 17 y 2020, pero cuando las epidemias fueron tardías, no hubo efecto del uso de semilla curada en el desarrollo de la enfermedad. Para el uso de fungicidas foliares tenemos información nacional ya ampliamente disponible a partir del año 2017. Algunas consideraciones generales, criterios para decidir la aplicación. Primero, comportamiento del cultivar. Por supuesto que vamos a tener más cuidado en aquellos cultivares más susceptibles, pero ojo que hay materiales, como ya les dije, que no tenemos información actualizada y pueden haber cambiado de comportamiento. Y también hay que tener presente que un material resistente, caracterizado como resistente, incluso con información del año anterior, puede aparecer siempre una nueva raza virulenta que puede afectarlo. O sea que hay que también tener en cuenta que hay que recorrer todas las chacras, con énfasis en materiales susceptibles, pero también el resto por las consideraciones que recién mencioné. Hay que hacer monitoreo temprano desde macollaje, porque esta enfermedad aparece muy tempranamente, frecuente y exhaustivo, porque como mostré al principio, y acá nuevamente está la foto, la enfermedad en general aparece en focos y no está presente en toda la chacra.
Debemos estar atentos a las alertas regionales y locales. Generalmente cuando se empieza a ver infecciones se alerta. Hay que aplicar cuando comienzan las epidemias, al inicio de infección o cuando se detectan las primeras pústulas. Esto lo vamos a ver en una transparencia posterior. Es realmente un punto muy importante que hace al éxito del control químico. Bueno, también es importante combinar principios activos para prevenir el desarrollo de resistencia, o digamos que la mejor descripción es la menor sensibilidad del patógeno frente a algunos principios activos. Recordemos lo que ocurrió con roya de la hoja atebuconazol. Hay que evitar el uso generalizado de la mezcla azocistrobin con ciproconazol, que por su bajo costo y eficiencia de control es muy utilizada, pero si solo nos basamos en estos principios activos, podemos estar, sometiendo al patógeno a demasiada presión de selección y puede ocurrir lo que recién mencioné. Y por último, y no menos importante, cuidar la calidad de aplicación, porque debemos llegar muy bien a las hojas basales, que normalmente es donde inicia la infección. Acá tenemos un experimento del año 2020 con Génesis 2428, que tiene comportamiento moderadamente susceptible a roya estriada, y vemos distintas curvas de desarrollo de la enfermedad en el eje de las, y ven la severidad de 0 a 100%, y ven claramente cómo el tratamiento que no recibió fungicidas tiene un desarrollo muy rápido de la enfermedad. Cuando se aplicó a primeros síntomas, en hoja, que fue relativamente tardío, en hoja bandera, todos los principios activos tuvieron un buen desempeño y redujeron en forma significativa, estadísticamente significativa, el desarrollo de la enfermedad, expresado acá como el área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad, y también con todo se vio un aumento muy significativo en el rendimiento. En promedio, la disminución del área bajo la curva fue de 58% y el aumento de rendimiento de 78%. En experiencias anteriores, cuando la primera aplicación fue más tardía, entre un 20 y el 30% de infección, la performance de los fungicidas no fue adecuado, no fue eficiente. En la misma página donde está el comportamiento de los cultivares, está la eficiencia de control de los fungicidas a distintas enfermedades. Acá también se actualiza anualmente la información. Hay una columna específica para roya de estriada. También se puede extrapolar la información de roya de la hoja para roya estriada, y porque, digamos, información de roya de la estriada es más amplia y de más larga data. Así que bueno, ahora tenemos en la página web esta información, que es la otra información relevante para el manejo de la enfermedad. Bueno, como resumen general, comento que desde el año 2017 hay razas exóticas de Puccinia stridiformis detectadas por primera vez en Argentina en el año 2015, se establecieron en Argentina y Uruguay, causando epidemias anuales de la enfermedad. En ambos países, actualmente la roya estriada es la enfermedad foliar de mayor importancia económica y la que requiere mayor atención en términos de control químico. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ocurre sobrevivencia durante el verano en áreas próximas del cultivo o en el área de cultivo, porque se siembra tempranamente cultivos hospederos secundarios en cultivos de cobertura, aumentando el puente verde donde
puede sobrevivir el patógeno y es fuente del inóculo primario para las epidemias. Y bueno, esto por supuesto si estos materiales son susceptibles. Entonces, con esta situación hay inicio temprano de epidemias y por lo tanto es un desarrollo más severo. Esto asociado también a un área importante cultivada, al menos en nuestro país, con materiales moderadamente susceptibles o susceptibles a la enfermedad, donde el patógeno puede incrementar rápidamente. También, debido a que el patógeno se desarrolla en un amplio rango de temperaturas, las temperaturas invernales no frenan la infección como ocurría para roya de la hoja, o sea que empieza temprano y sigue evolucionando, y tampoco las temperaturas de la primavera van a frenar el desarrollo, porque ya vimos que hay una mayor tolerancia a temperaturas más altas. Todo esto hace que haya una alta velocidad de avances de las epidemias, agravado por el hecho de que un solo punto de infección produce muchas pústulas, porque la infección es sistémica, y porque las nuevas razas son más agresivas, también hay mucho mayor producción de inóculos en menos tiempo. Las conclusiones son, por lo tanto, que posiblemente seguirán ocurriendo epidemias severas frecuentemente si no se cambian algunos de los factores de manejo de los que hablamos previamente. Hay cultivares resistentes disponibles, todos los programas de mejoramiento están tratando de seleccionar por resistencia. Por suerte, disponemos de buena eficiencia de control con fungicidas, cuidando momento y calidad de aplicación, pero también tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de evolución local, generando nuevas razas adaptadas a cultivares resistentes, es algo muy, muy real, y más cuando tenemos tanta cantidad de inóculo producido cada año. Bueno, esto sería una situación de nuevo similar a lo que ocurre con la COVID-19. En situación en que hay mucha cantidad de infección, la probabilidad de generación de variantes es mucho mayor. Ocurre lo mismo con los patógenos de plantas. Y con esto, bueno, cierro la presentación y quiero agradecer a colegas de la región que nos brindaron la información de cómo está la situación en sus respectivos países, y sobre todo a Noelia Pérez y Fernando Pereira, que también son partes del laboratorio de Royas de Iña, y que están trabajando y apoyando en cada paso de investigación en esta enfermedad. También a la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, por ofrecer públicamente la información que obtienen anualmente de las razas que evalúan, y a la ANI Facultad por financiar el proyecto que menciono acá, que está específicamente dirigido a desarrollar información, obtener información nacional sobre la variabilidad del patógeno y resistencia del trigo a esta enfermedad, donde también vamos a tener la participación de colegas de la Facultad de Ingeniería. Con esto cierro y agradezco nuevamente por la atención de todos. Y quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Tras la brillante exposición de la ingeniera agrónoma Silvia Germán, la cual mucho agradecemos, pasaremos a sala de Zoom para ingresar al espacio de preguntas que hemos recibido durante su exposición a través del 098-451-000.
Preguntas que refieren a centeno en buena medida y que son apropiadas si uno piensa las lluvias que vienen seguramente mañana y pasado, que van a ser importantes, la niña que se va. La primera pregunta dice: el año pasado fue particularmente agresiva la roya estriada y llegó fuerte al litoral norte. Sin embargo, los distintos cultivares de centeno de los cultivos de cobertura estuvieron sanos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en realidad nosotros no tenemos la información de cómo es el comportamiento de los cultivares de centeno, pero lo que yo decía, si los cultivares son resistentes, no van a ser afectados y no va a haber un efecto. Bueno, en realidad no se dispone de información del comportamiento del centeno frente a roya estriada. El mismo patógeno que afecta a trigo afecta a centeno y a triticale. Si los cultivares que estamos utilizando son resistentes, no hay problema en su uso como cultivo de cobertura, porque no van a multiplicar el inóculo que después va a perjudicar el cultivo de trigo.